Buenas noches, feliz Navidad, hoy es 25 de diciembre y si está usted viendo este programa quiere decir que está a punto de terminar el año y que lo logró, porque mucha gente no en este país. Bienvenidos a Periodistas de a Pie, estamos a través de Rompeviento, televisión por internet. Quédese en nuestro resumen de noticias de este año. Hola, ¿qué tal? Estamos en Periodistas de a Pie, este es el último programa del año y tenemos, bueno, yo soy Daniela Pastrana, me acompaña en la conducción Pepe Jiménez, en nuestro equipo cada 3 semanas y tenemos como invitado a Ernesto Núñez. Ernesto Núñez, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Él es editor de la revista R de Reforma, ¿no? Es uno de los periodistas que conoce más el tema político en este país. Él escribió un libro que es lectura obligada para cualquier mexicano que quiera entender qué pasa o qué pasó en el sexenio de Calderón, que se llama Crónica de un sexenio fallido, que todavía se puede localizar en las librerías, por suerte. Y vamos a tratar de, pues, platicar de qué pasó este año, que fue, o sea, ahora sí que nos pasó un tráiler por encima. ¿Qué es, no? Porque ni siquiera se acaba. Ni siquiera terminamos de acabar. Estamos arañando por acabarlo, pero todos los días pasa algo más feo o más sorprendente. Pues esa es la historia. Ernesto, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Estamos bien contentos de que estés aquí. Muchas gracias. Y cuéntanos tú, ¿cómo ves este cierre de año antes de empezar a otros temas desde la portada del... ¿Qué nos pasó entre El Salvador de México, de la portada del Time de febrero a estos últimos y yo quisiera abrir con de, esta frase que recién dijo la oportunidad. El presidente, ¿no? Que para él es un año de claroscuros, así lo matizó, ¿no? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí, a mí me gusta mucho esto que hacen y me gusta mucho que exista algo como Periodistas de a Pie. Creo que le viene muy bien al periodismo, le viene muy bien al país. Y pues gracias por la invitación de venir a platicar a su programa. Pues a ver, habría que ver si realmente el año empezó tan bien como nos decían. Creo que ese es el problema. Enero, febrero nos decían que estábamos muy bien. Se acababan de hacer las reformas constitucionales, surgidas del famoso Pacto por México, iban la clase política por las reformas secundarias y empezaron ahí a atorarse algunas cosas y empezamos a descubrir, por lo menos algunos periodistas o algunos periódicos quisimos empezar a verlo así, no irnos con la finta de que ya estábamos en un mundo maravilloso, y empezamos a ver que las cosas realmente no estaban tan bien como nos estaban diciendo. La economía no había crecido mucho en 2013, de entrada hay que decir eso. Las reformas pues habían tenido sus problemas y habían generado muchas fricciones dentro de los partidos y sobre todo el tema de seguridad no era lo que pensábamos. Hay que recordar que en febrero es cuando decide el gobierno de Peña Nieto, después de un año en el que todo el mundo le dijo, haz algo en Michoacán, haz algo en Michoacán. En febrero de pronto Michoacán se convirtió en un foco de alerta que le dijo, como cuando vas en el coche y se te prende el foquito y que no lo pelas, y de repente ya está zumbando y se te para el coche, y entonces ya te bajas a ver si le falta aceite, agua o anticongelante al coche. Eso le pasó un poco a Peña Nieto con Michoacán. Nombra a Castillo y como que dice, a ver, entonces no es nada más dejar de hablar del tema de la seguridad y del narco en los medios, no es nada más decir que aquí no pasa nada y que ya hoy estamos en otro estado de cosas, sino que realmente hay que atender los problemas. Menciono Michoacán porque estamos cerrando el año con Michoacán.
Es decir, abrimos con una crisis en Michoacán muy severa con las autodefensas, se nombra Castillo, implementa todo este asunto de las policías rurales, los autodefensas se uniforman y a pesar de muchas críticas de la oposición y de algunas voces de alerta que decían cuidado, eso quién sabe si funcione, se le decidió dar un voto de confianza, ¿no? Al presidente. Lo decía Javier Lozano hace unos días, ¿no? Dice, nosotros le dimos un voto de confianza a Peña Nieto para que hiciera esto, hoy se lo retiramos. O sea, ya hoy en día, Michoacán, fíjense, cuando estábamos hablando de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de todos los problemas que ha habido ya recientemente, de repente otra vez, ahora en diciembre, Michoacán vuelve a surgir como un gran problema, con lo que pasa en La Ruana, estos enfrentamientos entre dos grupos de autodefensas que resulta que nunca se llevaron bien y que resulta que esto de legalizarlos poniéndoles un uniforme no era una estrategia que realmente resolviera un problema que estaba ahí de fondo muy enquistado. Y hoy Michoacán vuelve a ser ese foco de alerta, ¿no? Donde te dice, oye, aguas, porque vas dejando una serie de expedientes abiertos de problemas a los que les das como solución nombrar un comisionado o hacer un decreto, o esto que les encanta a nuestros partidos políticos, que es una reforma a la ley. Sí. Como si por reformar resolvieras un problema. Oye, Ernesto, cosa que no ocurre, ¿no? Aquí, retomando un poquito el punto donde tú partes de lo de las reformas, porque aquí tenemos un gobierno que tiene dos perspectivas, ¿no? La empresarial, donde parece que es el único discurso que sostiene y que entiende y que le importa, y el social, ¿no? Donde metemos lo de seguridad, temas de equidad y una serie de cosas que están totalmente olvidados. Pero de las reformas pareciera que partimos de un punto donde se le ocurre la gran idea a Peña Nieto, y estas son las famosas reformas estructurales desde las que hablaba Fox. Claro. Cuando el PRI no le da entonces su voto de confianza para poderlas ejecutar, ya desde entonces Fox hablaba de un crecimiento, si no me equivoco, del 7% anual, ¿no? Decía él llamaba a hacer esas reformas para crecer esos ritmos, y siempre nos sale la mala, ¿no? O sea, o lo bloquean, ahora el PAN se entrega a darle ese voto de confianza que el PRI no le dio. ¿Cómo entendemos esto? O sea, ¿cómo se conecta esa parte donde el PRI los bloquea por 12 años para hacer cosas y de repente el PAN se entrega y seguimos exactamente igual o peor, ¿no? Quizá tiene que ver con lo que estaba yo diciendo al final, que es que las cosas para que ocurran, pues tienen que ocurrir con hechos, ¿no? O sea, las reformas, todos sabíamos que las reformas no te iban a dar un crecimiento en automático. En 2013 se creció a menos del 2%, en este año 2014 se va a crecer a menos del 2%, el próximo año íbamos a crecer al 3%, ahora resulta que no, que vamos otra vez al 2%, con todo y reformas. Veamos si en el 2016 ya, cuando hayan empezado a caminar las reformas, eso mejora, pero lo que estamos viendo es que no bastaba reformar. No bastaba reformar leyes. O sea, el Pacto por México, ese es el gran problema del Pacto por México. Sí, qué bueno, y nos dio un ambiente distinto, y el país, se habló de un Mexican Moment, porque había crecimiento, porque había acuerdos, había mucho optimismo porque había acuerdos, pero era como una cosa muy superficial, ¿no? En el fondo se estaban enquistando problemas, en el fondo se estaba desapareciendo a gente, en el fondo había enfrentamientos, en el fondo no dejó de haber todo lo que vimos con Calderón. Muertos, gente secuestrada, gente que no tenía trabajo, gente que estaba todos los días desesperado, buscando qué hacer, inconformidad. O sea, todos esos problemas están ahí, como por abajo de este ambiente que generó la clase política de ya nos pusimos de acuerdo en las reformas. Es que también era un asunto muy mediático, ¿no? Justo en el programa final del año pasado, aquí platicábamos con Marcela Turati del asunto de los temas olvidados en los primeros años de Peña Nieto, ¿no? Cómo pasamos de la gran crisis de seguridad de Calderón a de pronto no hay problemas de seguridad en este país, como si no hubiera en ese tiempo habido igual desaparecidos, igual personas asesinadas, igual la misma secuela que traía toda la estrategia esta de seguridad de Calderón, que se mantuvo, pero que mediáticamente parecía que ya no existían. Incluso en el lobby internacional, pues una de las cosas, que ya no había nada de eso. ya no había crisis humanitaria, hasta que nos explotó Tlatlaya, Ayotzinapa y todo esto, ¿no? Tú has trabajado mucho ese tema de cómo manejan ellos los medios. ¿Qué diferencia ves entre lo que hacía Calderón y esta estrategia inicial de Peña Nieto? A ver, Calderón
buscó para legitimarse poner el tema de la seguridad. A Calderón le urgía en noviembre de 2006, y yo lo explico en el libro que dices que hay que leer y que es fundamental, cosa que para te entender. agradezco. Hay que leer ese libro. Yo lo que explico ahí es eso. Calderón necesitaba un tema para legitimarse, escogió el tema de la seguridad, pensó que con 3 años de guerra contra el narco, declarada, hablando de guerra tal cual, y hablando de muertos y de que esto va a costar vida, dinero y tiempo y no sé qué, él pensaba que con eso en 2009 el PAN iba a tener un gran año electoral y que de 2009 a 2012 se iba a poder administrar esa gran legitimidad que le iba a dar la guerra. Ese era el plan de vuelo original del calderonismo, que fracasó completamente y que la realidad rebasó, y que al ser una estrategia fallida, lanzada sin un plan, a lo tonto, en fin, exacerbó que un problema que ya venía, desde luego, que era el de la violencia, se exacerbara. Eso es un poco lo que yo pienso. Peña Nieto dice, bueno, yo voy a ser un presidente que no va a hablar del tema. Si revisamos los discursos de Peña Nieto del primer año, de 2013, no habla jamás del tema. Lo evade, para él es mucho mejor vestirse de chamula e irse con Rosario Robles a Chiapas a hablar de la cruzada contra el hambre, desastres naturales, economía, de todo. Y deja el tema de la seguridad, se supone, a que lo maneje un vocero, Eduardo Sánchez, que por cierto jamás habló nunca, ni dio un parte de cómo iba, ni nada. Dejó a Osorio Chong, que por cierto Osorio Chong jamás tampoco lo vimos hablando del tema, y dejaron pensando que dejando de hablar del tema se iba a resolver el problema. Eso se combinó desde mi punto de vista con un factor, una sociedad ansiosa de que se resolviera. Es decir, ¿por qué funcionó? Porque había una sociedad ilusionada, hay una sociedad ilusionada con que se resuelva el tema. Hay una sociedad a mí mucha gente me decía realmente en 2013, oye, qué bueno que ya no hay muertos. Yo decía, oye, sí hay. Reforma era el único periódico pesimista que los sábados publicaba, todavía se publica, un ejecutómetro, que con todas las críticas que se puede hacer, es un conteo del número de ejecuciones que hay y que sigue siendo una cosa que los demás medios dejaron de publicar. Reforma lo mantuvo los sábados. Y es una cosa, es una voz de alerta, es otro foquito, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una sociedad con muchas ganas de que se resuelva ese problema. Entonces, si el problema se resolvió en la percepción, pues la gente lo aceptó, lo consideró que era algo positivo, y entonces vinieron los elogios a Peña Nieto y todo. Y hay que admitir una cosa, creo que eso, haberle bajado a ese tema desde el discurso oficial, propició un ambiente distinto, un ambiente que generó que hubiera acuerdos para reformas, algunas de las cuales eran creo que muy necesarias. A mí no me gusta cómo quedó al final ninguna, quizá la educativa para mí es la que más se defiende, pero pues había que hacer reformas, se hicieron, más allá de lo que pensemos en concreto de cada una. En principio sí fue bueno ver a una clase política ponerse de acuerdo en cosas en las que llevaban décadas sin ponerse de acuerdo. Eso generó un ambiente distinto y una percepción de México en el exterior que supuestamente iba a ser muy positiva. Y de pronto llegó 2014, llegó junio con Tlatlaya, y para mí Tlatlaya, más que Ayotzinapa, es el engendro, es el arranque del otoño de Peña Nieto. Este otoño en el que estamos viendo al presidente terminar el año como si estuviera concluyendo un sexenio. Vamos a hablar de eso en el retorno. En el retorno vamos a corte, vamos a un comercial y vamos a quedarnos con esa idea del otoño de Peña Nieto. No se vaya, seguimos por Rompeviento. Volvemos en un momento. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. En este país fragmentado, vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo.
Solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos. Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, no tenemos vivienda digna, no tenemos ni un servicio de salud ni estudios. No tenemos proyecto para trabajar, así sobrevivimos la miseria. Esta pobreza es por el abandono del gobierno, que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta, nos ha tratado como cualquier cosa. Estamos de regreso aquí en su programa Periodistas de a Pie con nuestro excelente invitado Ernesto Núñez. Ernesto, se empezó a construir a partir del primer año una imagen de una presidencia sana, reformista, pero pues de Abajo. Papel, ¿no? ¿Qué tenía de fondo Claro. Se realmente? nos fue abajo de la basura, la echamos abajo de la alfombra. de la ¿o qué? alfombra, sí. Pues sí, lo que pasa es que también pues, fue un poco la campaña, ¿no? O sea, la campaña de Peña Nieto, si ustedes recuerdan, pues era una especie de caballo pura sangre galopando sin competidor alguno hasta aquel fatídico 9 de mayo en la Ibero, En el que donde- tú estuviste, hiciste una en donde- gran crónica, en donde ¿no? yo estuve. En donde lo Y agandallaron los de yo Rivera. afortunadamente no escribí éxito de Peña en la Ibero pese a intento de boicot. Yo no escribí eso afortunadamente. Es que no te pidas Vázquez Raña. Y, exacto. Y bueno, yo creo que ahí se pusieron abusados. ¿Y qué vimos? O sea, vimos el 132 y vimos el surgimiento de un movimiento que hoy resurge a través de los 43 de Ayotzinapa. Desde ahí vimos un antipeñismo que Andrés Manuel no supo capitalizar en la campaña, que cuando Calderón y el PAN lo vieron, que la decisión de Calderón fue todo mi apoyo a Peña Nieto y Josefina se hunde. Eso creo que también está registrado, no solo en mi libro, sino en otros documentos. Y viene esta especie de cargada a Peña. Y Peña tuvo, al final de cuentas, tuvo la fortuna de tener ese evento de la Ibero y del surgimiento del 132. ¿Por qué? Porque su equipo se dio cuenta de que no era tan fácil y de que había que tomar decisiones en momentos críticos. Y entonces vimos un grupo político que supo reaccionar ante la circunstancia. Y esa habilidad priista de ser unos sobrevivientes, ¿no? Cuando haya una bomba atómica van a sobrevivir las cucarachas y los priistas, que siempre saben cómo sobrevivir ante la fatalidad. Y bueno, los priistas empiezan a ver la división del PAN, la división del PRD, y si vemos hoy en retrospectiva lo que pasó en la transición, no solo Videgaray se compró una casa en Malinalco, sino que en la transición pasaron otras cosas. Una de las cosas que pasó
es que el priismo vio la oportunidad de un PAN peleado con Calderón, un PRD peleado con Andrés Manuel, y las circunstancias se le dieron para terminar teniendo dos títeres, que eran Madero y Zambrano, y capitalizar el PRI y Peña Nieto, capitalizan el pleito interno del PAN y del PRD, y el PRD se queda sin sus dos, la oposición se queda sin sus dos grandes referentes. Veíamos un PAN que sin Calderón pues era todavía más caricaturesco de lo que era con Calderón, y un PRD que sin Andrés Manuel pues era una vacilada. Construyen el Pacto por México, y esto que tú dices, construyen esta imagen de un gobierno muy hábil, un gobierno con mucha capacidad política. El nuevo PRI que decían. El nuevo PRI, el peñismo. Peña tiene, desde mi punto de vista, una virtud, hay que decirlo, a diferencia de Calderón, inicia su mandato siendo un presidente que sin traumas admite poner un gabinete donde cualquiera del gabinete es un peso político mucho más fuerte que él, ¿no? E integra un gabinete donde ves pesos realmente pesados, o sea, no es Calderón regañando a Georgina Kessel o a Beatriz Zavala, que era un nombramiento de risa en la Sedesol, o al negro Elizondo en turismo, que a todos ellos Calderón les podía decir y hablar con más autoridad sobre los temas, porque él sabía más que todos de cualquier tema. Acá era un presidente que admitía que podía poner un Murillo Karam en PGR, que podía poner un Pedro Joaquín Caldwell en energía, un Choaifed en educación. Si vemos el gabinete, ¿sí? Es un gabinete, no es un gabinete de cuates como el de Calderón, es un gabinete de cuotas priistas. Es un gabinete de grupos de poder dentro del PRI que dijeron, ya llegaste Peña Nieto, eres tú, admitimos, nos hicimos a un lado para que tú fueras el candidato, pero llegaste tú con tu grupo. Su grupo se instaló, de hecho, en Los Pinos, con Aurelio Nuño, con la gente más cercana, con Castillejos, con Lagunes, con la gente más cercana a Peña, se instala en Los Pinos, con Videgaray en Hacienda, pero si revisamos el gabinete, es un gabinete donde el PRI, donde digamos que la nomenclatura priista tiene representantes en diferentes carteras. Por eso está resultando tan difícil para Peña hacer ahora ajustes, porque no es Calderón diciéndole a Germán Martínez, salte y ahora te vas al PAN, ¿no? O César Nava, o Jordi, vente ahora a energía, ¿no? O sea, no es eso. Acá cada cambio implica pesos y contrapesos, equilibrios dentro de un grupo de poder, ¿no? Que es el PRI, ¿no? Y que también tiene que ver con esto que decías, el grupo que surgió previo a la campaña de Peña Nieto, ¿no? Que es de jóvenes como... Peña Nieto como que con los veinteañeros no se lleva muy bien, ¿no? Porque de pronto, o sea, tú ves en las manifestaciones... Ni con las mujeres, ¿no? Y empiezan, ¿no? Y generalmente es esta generación de 20 a 30 que no lo quiere y que uno se sorprendería después de cómo está tan desgastada la clase política, de que en las manifestaciones no hay el grito y de que se vayan todos, ¿no? Sino está muy dirigido a Peña Nieto y es muy de este sector poblacional que realmente no lo quería desde antes de que fuera presidente, y ahorita con todo lo que ha pasado, bueno, pues no lo quiere. Curiosamente uno de los presidentes más jóvenes que hemos tenido, que no conecta con los jóvenes. Porque es un bebesaurio. No conecta con su generación y no conecta con la generación que viene atrás, que es la generación que realmente más le debería de importar, ¿no? Porque digo, de alguna manera los que tenemos más de 40, pues ya hicimos cosas y todo, o sea, nosotros. Pero digamos, los que están entre 20 y 30, y si vemos las encuestas, hay que revisar las encuestas, Reforma hizo una hace poco, cuando tú ves las preferencias de Peña Nieto, donde simpatiza menos es ese núcleo entre los 20 y los 30 años. Y ahí hablamos de todas las clases sociales, ¿eh? O sea, ahí está parejo. Pobres, ricos, lo que sea, clase media, hay un rechazo hacia Peña Nieto, y es el sector con el cual debería de estar construyendo ese México del que él habla. Y entonces encontramos una contradicción increíble entre una propaganda, ¿se acuerdan la propaganda de arranque de año donde salía un tipo haciendo parkour en Bellas Artes y no sé qué? Y decía, somos decididos a mover a México, y el PRI no sé qué, que la empataron además con una del PRI. Esa imagen de juventud, de vitalidad, de dinamismo, pues la veías, se veía muy padre, pero luego veías en el gabinete el promedio de edad es de 60 años. Ojo. Y ya están cansados. Ojo, ¿eh? Y que además no es la de él, o sea, porque su discurso, su forma de actuar es
está, o sea, él Saurica. puede tener, ¿cuántos años tiene Peña Nieto? 40. 40 y tantos, pero pues parece como de 60 y tantos también, porque toda su forma de actuar, bueno, es de un PRI que nunca ha sobrevivido, pero tampoco se renovó nunca, ¿no? Se invirtió mucho en la percepción, ¿no? En construir esta imagen hacia afuera de México. Y como el Zenit fue esta portada que compraron en Time del Saving México. Sí, no sé si la compraron, pero Pues de que había se indica, esa ¿no? percepción Que hay una había, contratación ¿no? de burós Claro. de relaciones públicas en Estados Unidos que te hacen el cabildeo con ciertos medios para aparecer en portadas y tal. También había, yo creo que también en el mundo, así como internamente había esta esperanza de la que yo hablaba de que ya cambie algo y que de alguna manera se le dio un voto de confianza a Peña al arranque de su sexenio, cosa que no tuvo Felipe Calderón. Felipe Calderón siempre fue un tipo mal visto, en el fondo. Fue un tipo que entró a fuerza. O sea, fue el instrumento para que Andrés Manuel no fuera presidente. Y Calderón nunca logró realmente construir una legitimidad. Yo creo que Peña Nieto los primeros meses sí tenía un voto de confianza, más allá de Círculo Rojo, más allá de empresarios, de los clásicos o de la gente que lo llevó al poder. Lo que sí había un ambiente social de, por favor, ya sácanos de este bache, ¿no? Sí, y eso claro, es lo que... después de 5 o 6 años de tanta Exacto. matanza, ya todo el mundo Claro. quería un descansito también. Exacto, ¿no? y eso es lo que hoy perdió Peña Nieto. Por eso hoy es un momento tan crítico para Peña Nieto y para el país, ¿no? Porque bueno, fuera que nomás fuera para él, el problema es que a todos nos va a afectar lo que pase con él. Oye, pero hay cosas que han sido importantes este año, que tampoco supieron capitalizar, y eso es lo que sorprende de un equipo como tan experimentado, Claro. como lo de Con la un manejo de detención medios tan del importantes. Chapo Guzmán, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba, ya, con la detención del Chapo Agarramos Guzmán, al diablo, van a ¿no? catapultarse, el hombre más buscado. En el ambiente de Josefina en la campaña Ya se nos decía, olvidó. es que detenemos al Chapo en mayo y ganamos. Y resulta que detuvieron al Chapo y no pasó nada. Y se Pero nos es que el olvidó problema, casi. Daniela y Pepe, es que detuvieron al Chapo y no cambió nada. ¿Qué cambió después del Chapo? No, Sigue pues, traficándose la droga, se sigue matando a la gente, el cártel de De Sinaloa Sinaloa. sigue activo. Entonces, ¿qué cambió? Nada. pues, si acaso en la percepción reafirmar que puedes tirar al capo, pero los cárteles operan porque son un poder económico Exacto. inconmensurable. Pero aún con un así, peso mediáticamente específico, lo ¿no? pudieron haber Claro, se capitalizado pudo haber más, ¿no? capitalizado Y más. se Algo les pasó pasó ahí, de quizá noche fue también, porque ¿no? fue poquito antes de Semana Santa, fue una fecha donde... Mal pero, timing. Pero sí es cierto, hoy ya se nos olvidó que hace 6 meses estábamos felices y Estados Unidos estaba felicitando a Peña Nieto porque había capturado al Chapo. Hoy Obama le está ofreciendo ayuda para encontrarlos de Ayotzinapa. O sea, fíjense cómo pasamos de un lugar a otro de una manera tan rápida. Sí, los momentos importantes que se nos cayeron de pronto, o sea, eran las grandes reformas, lo del Chapo, y de pronto el punto de quiebre Tlatlaya, Ayotzinapa, bueno, la Casa Blanca, que es de lo Claro. que vamos a hablar en las siguientes Sí. partes, que bueno, que como que se juntaron de pronto las estrellas en contra, ¿no? O sea, bueno, hubo... Así como se le alinearon Se los le- astros al arranque del sexenio para un viento a favor, hoy se le alinean para una calamidad, ¿no? Una serie de calamidades que ocurrieron además muy rápido. Y que al parecer vienen de adentro, ¿no? Vienen de adentro del sistema, no son estas cosas externas de una agresión aislada contra normalistas o tal, sino es la putrefacción que tiene ya los cuerpos federales, llámese Ejército, Policía Federal, la Marina, que se supone que es de lo más respetado o menos infiltrado, pero de ahí viene, ¿no? Justo en esas fechas cuando detienen al Chapo, ¿recuerdas este ataque cerca de Cuernavaca de federales a un grupo que viene de agentes de la CIA, me parece, que van a una instalación militar, que dejaba ya empezar a ver como este rollo de ahí se están dando por dentro, ¿no? Hay versiones muy encontradas y parece que eso es lo que ha venido a derivar en situaciones mucho más complejas como lo que estamos viendo en Tlatlaya o en Ayotzinapa. Vamos a otro corte. Vamos a ir al Nuestro corte y vamos a siguiente quedarnos con corte. este asunto de los pleitos en el Palacio. Para la Exacto, siguiente dentro parte. del sistema. No se vaya, que esto está bueno, quédese, párese por un chocolate y regrese. Por un ponche mejor.
Estamos de vuelta. Han pasado 2 años, que parecen 10. Parece, y sobre todo que en el último año nos cayó una cantidad de temas y de cosas que yo recuerdo como si fuera la última recta del sexenio de Salinas, ¿no? Cuando todo se le empezó a caer. Pero aquí nos pasa en el año 2 y en 12 meses. Sí, es que es así, ¿no? Un 2014 muy parecido al 94, ¿no? Que lo empiezas, digo, el 94 todos nos acordamos, ¿no? Guerrilla, magnicidio, Asesinatos. otro asesinato El de y al final Renacer. crisis económica. Bueno, hoy obviamente no es lo mismo todo, pero pues sí le pasan muchas cosas al mismo tiempo a este gobierno y al país. Pero yo creo que no, o sea, no es casual y ni siquiera, yo no estoy muy seguro, digo, ahorita lo discutimos, esto que decías al final del bloque anterior, respecto a si es alguien adentro moviendo los hilos y tal. Sin duda debe haber unas diferencias terribles en este grupo que había actuado de manera muy cohesionada desde la campaña y estábamos en que Peña había sido un tipo capaz de aglutinar a los diferentes PRI en torno a un proyecto que es regresar al poder. Regresaron, lo aglutinaron, hizo un gabinete de cuotas, como yo digo, y empezó a gobernar y al principio todo les empezó a salir aparentemente bien. El problema es que los problemas no se resolvían. Parecía que se resolvían, pero no se resolvían. Y eso me lleva a un tema que para mí es fundamental. Una reforma legal no resuelve absolutamente nada. ¿De qué sirve que hagamos ahorita, como se está discutiendo, un sistema nacional anticorrupción y hagamos otra ley para crear un sistema nacional anticorrupción si los políticos van a seguir siendo corruptos y van a seguir buscando la manera de evadir ese nuevo sistema que van a crear? Es más, no lo terminaron de crear el año pasado porque no pudieron ponerse de acuerdo en esos pequeños recovecos por donde violarlo. Por eso no se aprobó. Entonces, mientras sigamos teniendo esa actitud, esos políticos corruptos que andan buscando la oportunidad, pues no vamos a tener un sistema nacional anticorrupción. Lo mismo pasa, creo yo, con las reformas. ¿De qué sirve que Peña Nieto salga a decir que vamos a reformar las policías estatales y las municipales? Y hasta llegó a decir ahora en su decálogo, en el punto 5, que hay que tener una cédula de identidad. Pues que no lo discutimos todo el sexenio de Calderón y llegamos a la conclusión de que era inviable. Claro, y además el mando único en realidad existe ya, se ha estado aplicando en muchos estados, o sea, de pronto parece que te venden fórmulas nuevas que pues ya están súper... Reformas leyes para nuevas, que para ¿no? seguir actuando igual. Creo que ahí exacto. es un poco lo que pasa y es un poco lo que pasó en estos 2 años. Que vimos reformas, vimos intenciones de transformar la realidad. Vimos a Zambrano y a Madero firmando N veces con Peña Nieto cosas y aplaudiéndole en el Palacio Nacional o en el Salón Tesorería o en Los Pinos o en Chapultepec o donde fuera, como si eso per se fuera a cambiar las cosas, cuando en realidad no estaba cambiando la manera de actuar de nuestros gobernantes. Mientras estábamos aprobando las reformas y todos felices, José Luis Abarca estaba haciendo de las suyas en Iguala y unos soldados estaban matando gente en Tlatlaya, fusilándola. O sea, ¿cómo quieres cambiar? ¿Cómo quieres que en España y en Estados Unidos digan que eres un gran país y que hay que invertir en México, cuando no tienes la capacidad de decirle a tus soldados, oye, no mates a estos cuates, por más secuestradores que creas que son, no los puedes poner en un paredón y matarlos, Claro. tú no eres el Chapo Guzmán. O tú, Abarca, no puedes tener un grupo paramilitar trabajando para tu gobierno en coordinación con tus policías municipales y los de Cocula. No puedes, eso no puede ocurrir en este país. Si ocurre eso, pues podrá haber 80 reformas, ¿no? Y a lo mejor ahorita mientras estamos hablando, un grupo de narcotraficantes está viendo qué candidatos va a poner en Guerrero el próximo año. Porque ese es el Michoacán. otro tema. Entonces, Tenemos vamos a empezar 2015 con elecciones en ¿cuántos estados? Las intermedias, 17. 9 de gobernador. 9 gobernador y entre esos tenemos Michoacán, Guerrero, Distrito Federal, para las intermedias de los delegados. Claro. ¿No? Vamos a medir qué tanto le pegó al PRD este asunto. Reforma publicó una encuesta en el DF en la que Morena va arriba del PRD. Pero ¿cómo ves tú esta situación? O sea, ¿qué tanto? Porque has cubierto muchísimas elecciones, esperamos tener un taller de cómo cubrir esas elecciones contigo, pero ¿qué tanto puede influir como ambiente electoral en estos estados en medio de este clima? No va a ser, no es el ambiente más propicio, desde luego.
pero yo creo que yo soy de los que cree que sí debe haber elecciones, incluso en Guerrero y en Michoacán. A mí no me gusta, la verdad, ver a la CETEC atacando instalaciones del INE, como si el INE tuviera algo que ver con los desaparecidos de Ayotzinapa. La verdad no me gusta nada. Y creo que encaminar la rabia y el repudio a Peña Nieto y a la clase política y a nuestros dirigentes de partidos, encaminarla hacia, entonces vamos a boicotear las elecciones, nos va a llevar o nos llevaría a un estado peor de cosas. Nos llevaría a más mano dura, nos llevaría a más autoritarismo y nos llevaría a más componendas entre los que se supone que no queremos que estén ya ahí. Entonces, la verdad, el abstencionismo siempre beneficia claro, a la misma élite, ¿no? Y entonces, si crece esta especie de anarquismo y de... La verdad, a mí, ojalá que eso no ocurra, ojalá que veamos un 2015 en donde, digo, a lo mejor voy a oír muy ingenuo, pero ojalá que los partidos les haya caído el 20 de ver el horror que vimos de septiembre a diciembre, en este otoño oscuro. Espero que ellos hayan visto eso con cierto terror y que también para ellos sea una llamada para decir, a ver, vamos a presentar candidatos presentables, vamos a evitar que se nos cuele otro Abarca, vamos a respetar la ley que hicimos nosotros mismos, o sea, los partidos, vamos respetando a los soples, vamos respetando al INE y vamos haciendo una elección de veras. ¿Por qué? Porque solo así la gente va a tener ganas de ir y votar y vamos a tener unos relevos en los gobiernos que podrían ser una oportunidad para cambiar las cosas. Yo creo que el 2015 habría que verlo más como una oportunidad, porque si no es eso, entonces es un hundimiento peor. O sea, si no es una democracia a través de elecciones, que yo sé que de pronto es muy decepcionante porque votas y te llega un gobierno que termina haciendo las cosas igual o peor, pero entonces, ¿qué hacemos? Sí, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la ¿no? otra opción? Yo creo que aquí es bien importante... Espérame, porque es que Ernesto está aquí con la carta de Santa Claus, ¿no? Yo espero y no sé qué, pero yo le quiero preguntar al Ernesto racional, conocedor de los partidos políticos y de sus entrañas, si tú ves esas señales dentro de los partidos, si tú crees, si de lo que tú sabes, de lo que tú tratas con ellos todos los días, que realmente les ha caído algo el 20. Sí. ¿Están preocupados? Sí. ¿Saben que viene un voto nulo muy cañón, como el de 2009 o peor? Yo creo que sí. Yo creo que sí van a querer salir a atajarlo y a evitar y a tratar de capitalizar. Cada partido va a tratar de capitalizar la situación también. El PAN, no en balde, estuvo dándole muy duro al tema de anticorrupción y el PRI, no en balde, sale a decir que Iguala era gobernado por el PRD y el PRD, no en balde, sale a decir que el tema de Ayotzinapa es federal y no solo local. O sea, ahí vemos un manejo político de las cosas. O sea, sí están preocupados. Ojalá no terminen haciendo lo mismo de siempre. Pero yo creo que ya, a ver, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza no está fundada, desde luego, en Zambrano, Navarrete, Madero, Anaya y demás. Y César Camacho. Desde luego que no. Creo que no podemos ser tan ingenuos de pensar que esos personajes van a hacer lo mismo. Mi esperanza está sembrada en que la sociedad y esos chavos que hablábamos de 20 a 30 años, que son un chorro, que es la mayoría de los que van a votar o de los que podrían votar, esa gente ya no, esa sociedad ya no es tan fácil de engañar. O sea, ya no es tan fácil que vengan y nos vuelvan a vender las mismas tonterías que nos han vendido los últimos 10, 15 años. Creo que ya hay un acicate suficiente, creo que las redes sociales han funcionado bastante para eso, creo que las manifestaciones que hemos visto por el tema Ayotzinapa sí han sido algo que a mí me da un poco de esperanza ya les estamos diciendo, a ver, ya no pueden hacer lo mismo, de verdad. Creo que esa sociedad despierta, esa sociedad anhelante de una cosa realmente distinta, los va a obligar a ir corrigiendo ciertas cosas. Es lo que yo espero, o sea, es la salida que yo veo. Que ellos, porque ellos un día se despierten y digan, oye, ya hay que hacer bien las cosas, ya no hay que pedir moches, ya no hay que vender candidaturas. Desde luego no se van a levantar, eso no va a pasar. No. Pero la sociedad hoy está mucho más vigilante. Ahí yo creo que cabe una reflexión en torno a lo que hablas tú de la legalidad, por los costos que tiene, que este es un país realmente con leyes, ¿no? Y con leyes muy buenas. La cosa es que no se aplican, la cosa es que todo el mundo es impune, la cosa es que se descubren casos como el de las propiedades del secretario de Hacienda o del mismo presidente,
y no hay ninguna consecuencia. Cualquier país que se respete en lo más mínimo y en lo más básico fuera de ciertas regiones del planeta, claro, tira a esos secretarios, tira a esos presidentes, ¿no? Y creo que la cosa no solo debe de venir en que estemos esperanzados, en que los políticos se despierten un buen día y lo cambien, ¿no? Sino que también hay esta corresponsabilidad como medios que tenemos que señalar hacia esas cosas, claro, ¿no? Que la sociedad que está despertando y se está haciendo más consciente tendría o tiene hoy herramientas distintas para poner en la agenda los temas que nos importan y no solo dejarnos llevar como ha sido por generaciones enteras, ¿no? Sí, y nosotros pues tenemos la obligación de decir ahí qué es lo que está pasando y de denunciar y si llegan a ocurrir cosas. O sea, digo, Reforma publicó hace poco que el Ombudsman se compró una casa que hoy está evaluada en 20 millones y afortunadamente el señor no se religió en la CNDH. Sí. Vamos a nuestro... pueden ocurrir cosas. Claro. Vamos a nuestro último corte, Ernesto, nuestros televidentes. No se vayan, vamos hacia la última parte. Internet. Interventes o como sea. Internautas. No se vaya, váyase por otro bocadillo de bacalao y regresamos acá. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. Pues no creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir qué cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompeviento sería... como un tipo de avión. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos. Están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Bueno, pues estamos ya en esta última parte del programa, hablando justo de lo que pues se puede proyectar para el año siguiente en los últimos meses de
14 ya ni siquiera casi ni nos acordamos ni de la crisis por lo de la Mama Rosa, la crisis humanitaria de niños migrantes que pasaban por México, ¿no? O sea, una serie de temas que se fueron acumulando, que llegaron justo a la etapa final que pues a todos nos dejó pasmados y que nos movió la agenda, incluso a muchos que no estábamos siguiendo, por ejemplo, el tema de migrantes y de pronto llegó a Ayotzinapa y todos a Guerrero, ¿no? Tlatlaya. La Casa Blanca, esta investigación que destapó el equipo de MBS, la Casa Blanca de Peña Nieto y luego lo de Videgaray, que es parte de lo que estábamos platicando ahorita en el corte, ¿no? Claro. O sea, la necesidad no solo de que esta sociedad que ha estado siendo mucho más fiscalizadora, ¿no? No solo con el poder, también con los medios, porque también a nosotros nos ha tocado, ¿no? A los periodistas este ojo que tienen de fiscalización, y también de la necesidad y un trabajo que sí se ha estado haciendo de periodismo crítico y que ha permitido que conozcamos los casos de Tlatlaya, que Guerrero hubiera esa información como tan rápida, que tuviéramos la Casa Blanca. Pues entonces lo que nos queda es ver qué sigue, o sea, qué podemos esperar ahorita para... Yo creo que 2015. Retomando algunas ideas que se quedaron ahí medio sueltas y tratando de hacer un cierre medio coherente y no dejar a los televidentes en Navidad así como desesperanzados. Ya para qué celebramos el Año Nuevo. Exacto. A ver, sí, yo veo una combinación de factores que creo que pueden llevarnos a algo nuevo o algo no tan negativo. Por un lado, esta sociedad más crítica, más fiscalizadora. Por un lado, una prensa crítica que está viendo y que además está marcando agenda. ¿Por qué? Porque sí somos 3, 4 medios, la verdad, los que estamos siendo muy críticos y los que estamos investigando, ¿no? Pero los golpes periodísticos son de tal magnitud que hasta Televisa los tiene que retomar. O sea, hasta Televisa tiene que hablar de la Casa Blanca, ¿no? O sea, ya no estamos en eso habla de que hubo un cambio ya también. A diferencia de 94. Ya no estamos en una época en la que si la tele no habla de eso, no ocurrió. Hoy en día, si tú destapas algo en Reforma, o en Proceso, o en MBS, o en La Jornada, o en portales, o en medios de comunicación alternativa como o en prensa como Esquire, como lo que hizo Esquire con el caso Tlatlaya, esto se vuelve viral y se convierte en una tendencia a través de las redes sociales y todo el mundo se entera de eso. Entonces el gobierno ya no puede simplemente hacerse como que no ocurrió. Claro. Por eso no funcionó la estrategia de no hablar de la inseguridad y así ya no hay problemas. ¿Por qué? Porque ya no es posible tapar lo que ocurre a través de percepciones. Entonces, esa combinación de sociedad crítica, demandante, que le exige a los medios la verdad, que le exige al gobierno resultados, más una prensa que es crítica, un sector de la prensa que está siendo muy crítico, que está investigando todo, que a todo mundo le está levantando la falda para ver si trae chones, y si trae chones, ¿cómo los trae? Que eso creo que está muy bien que ocurra, combinado con esta capacidad de supervivencia de la que hablábamos de los priistas, que tampoco van a dar por... O sea, un priista ahorita no te dice, bueno, pues ya se acabó el sexenio, ya vámonos. Pues quedan 4 años. Como lo dijo Fox, ¿se acuerdan? Cuando cerró la cortina 6 meses antes. Exacto, ¿no? Yo ya me voy. Sí, pues, ¿no? Sí. Digo, yo no creo que ellos estén pensando en eso. Traen una elección intermedia de frente que quieren ganar. Y tienen 3 años de gobierno más. Y no creo que se quieran ir a la primera. Entonces, creo que ellos van a empezar a reestructurar cosas. Yo sí creo que este equipo de supervivientes que llevó a Peña Nieto al poder sí debe estar ahorita moviendo cosas. Su primer intento fue un fracaso absoluto, me recordó mucho a Calderón, ese Peña Nieto reunido con no sé cuánta gente en Palacio Nacional, en una escenografía absolutamente absurda, hablando de un decálogo que todo el mundo por dentro decía, eso es imposible hacerlo. Y que se resumió en 911. Y que eran puras ocurrencias, ¿no? La verdad, y cosas que ya se están haciendo, y que todo el mundo al día siguiente salió a decir, hasta los periódicos más oficialistas salieron a cuestionar ese decálogo. ¿Por qué? Porque, bueno, su primer intento de respuesta fue absolutamente fallido y fue un fracaso total. Yo creo que ahorita están maquinando la siguiente. No sé cuándo la veamos, pero yo supongo que esa estrategia de cambio, de preparar un 2015 efectivo y en fin, pues deberá estar fraguándose ahora en este invierno, en estas vacaciones de diciembre,
Y yo creo que en enero vamos a empezar a ver movimientos que traten de resolver ciertos problemas. Ojalá resuelvan los problemas y no nada más las percepciones. Ojalá que realmente se resuelvan los problemas. Si no, en 10 años me van a volver a invitar. No, vamos a seguir hablando de los mismos problemas y va a ser... y eso sí sería fatal. Vamos a estar en el exilio. Pero la sociedad realmente es muy crítica. Sí. Y de verdad, algo que no nos han quitado y que yo creo que sí tenemos que verlo con esperanza, es la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión nos la ganamos en este país, no nos la regaló Fox, como dicen los panistas, que es una tontería que digan eso. La libertad de expresión nos la ganamos a través de muchas generaciones de periodistas, desde Scherer y Leñero hasta pasando por la fundación del 1+1, La Jornada, el Reforma en 94, en fin. Nos la ganamos con mucho trabajo y hoy la ejercemos plenamente. Y ahorita estamos aquí echándonos un café y platicando de esto muy a gusto, mientras la gente está echando su recalentado ahí, cosa que está muy bien. Y esa libertad de expresión nos permite estar vigilando al poder de manera mucho más activa que como se hacía antes. Entonces, yo sí pensaría que no podemos verlo todo en negro. Desde luego están todos los problemas ahí, pero pues prefiero pensar que esto puede ser más bien el arranque de que esta clase política realmente se dé cuenta de que o hace algo o de verdad sí se van a tener que ir todos en algún momento, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que van a reaccionar, ¿no? Porque la crisis es muy grave, o sea, lo que hemos visto es muy grave. Lo que pasó en Tlatlaya es gravísimo. Y las hablamos mucho, ¿no?, de los 43 desaparecidos, que desde luego es terrible, pero el ejército asesinando gente es una cosa gravísima. Bueno, lo peor es que sabíamos que eso había ocurrido en el sexenio Calderón, ¿no? Además no se había documentado, que tiene que ver con esta parte, ¿no?, de también una evolución del periodismo en estos años, quizá a punta de porrazos, ¿no? Y veamos la diferencia, por ejemplo, de estar documentando. La diferencia entre Tlatlaya y Iguala. A mí el otro día me preguntaban en la Universidad Iberoamericana, oye, ¿por qué crees que Ayotzinapa sí prendió y generó? En parte fue porque Tlatlaya fue muy grave y como que de pronto nos dimos cuenta todos de que, híjole, pues la investigación la hizo AP y Esquire. Y entonces en Iguala todo el mundo se volcó, pero dijo, no me vuelve a pasar, no se me vuelve a ir la nota. Todo el mundo se volcó y hay hubo una investigación y toda la gente como que reaccionó, se juntaron varias cosas. Socialmente es un punto de quiebre, ¿no? Es un punto de inflexión y es un tema de catarsis, ¿no? Porque creo que nos habían metido todos los goles y nadie estaba diciendo nada. Porque pasó Monex y han pasado, bueno, podríamos aquí enumerar yo creo que 30 cosas de los últimos 2 años y aparentemente nadie estaba diciendo nada. A mí me parece que lo de Ayotzinapa viene a ser un detonador de muchas cosas que estaban ahí guardadas, ¿no? Sí. Y un excelente pretexto para retomar todos esos casos que se han quedado en el olvido, las agendas, ¿no? El ABC y cosas que tienen 20, 30 años, ¿no? Que hoy encuentran coincidencia en todos estos movimientos. Y que hay una cosa que yo sí quiero defender, porque por lo que estás diciendo, porque creo que hay esperanza. Alguien me decía en la primera semana, con las publicaciones que hicieron los compañeros de Guerrero, decían, esto no hubiera podido pasar ni en Michoacán ni en Tamaulipas, porque la información fluyó muy rápido, porque hay un grupo de periodistas en Guerrero que está haciendo muy buen trabajo. Entre eso está el corresponsal de Reforma, ¿no? De La Jornada, es un grupo de trinchera que a las 12 de la noche, en viernes, estaban ahí en la conferencia de prensa, o sea, que se fueron y que esos 2 días estuvieron y que fueron los que alimentaron a los periodistas nacionales e internacionales que hemos estado yendo permanentemente a Guerrero, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que eso también nos tiene que hacer pensar que vamos como... Y la dimensión de lo que ocurrió, ¿no? La dimensión, porque si Tlatlaya bien fue una cosa que como nos habían vendido muchas más de un enfrentamiento con narcotraficantes en una zona aislada, la gran diferencia es la magnitud de lo que es ir a masacrar a 43 chicos con toda impunidad en el centro de una ciudad, ¿no? Sí. O sea, no es un hecho aislado en la Ahora, sierra que no pudiéramos ver, ¿no? Algo que tiene que pasar a fuerza, porque si no, no se va a resolver nada, es que nos tienen que aclarar exactamente qué pasó en Iguala esa noche. Claro. Todavía no estamos ciertos de exactamente qué pasó. O sea, si Peña Nieto quiere futuro político y si el PRI quiere futuro político, desde mi punto de vista tiene que hacer 3 cosas. Una,
de verdad pedir perdón, no tanto por Ayotzinapa, sino por Tlatlaya. Yo, perdón que insista con el caso Tlatlaya, pero a mí me parece súper grave. Ahí sí, a mí sí me gustaría ver al secretario de la Defensa ofreciéndole una disculpa a la sociedad. Exacto. Porque no pueden hacer eso. Y después venirnos a pedir que les respetemos a las Fuerzas Armadas, eso está cañón. Tienen que aclarar qué pasa con la Casa Blanca y todos los casos de corrupción, y tienen que decirnos exactamente qué pasó en Iguala el 26 de septiembre. Si no, no hay futuro político. Nos quedamos con esa idea, nos tenemos que ir. Muchas felicidades, nos vemos el próximo año. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues ustedes sigan con toda la programación de Rompeviento. Aquí nos vemos el próximo año. Gracias y feliz año.